Vamos a continuar con el sexto Encuentro Nacional de Pacientes, organizado por el Foro Español de Pacientes. Recordaros que esto lo estamos emitiendo a través de streaming, hay una señal en directo y que está abierto a la colaboración de todos y cada uno de los que estáis aquí, de los que están aquí. Recuerdo el número de móvil que en pantalla en la emisión lo estamos poniendo para que la gente pueda apuntarlo en casa. Aquí no tengo esta posibilidad ahora, pero yo os lo repito varias veces por si queréis mandarnos alguna pregunta de los temas que estamos abordando, porque me llegan automáticamente aquí. Es una forma de agilizar la agenda en lugar de daros un micro, ¿vale? El teléfono es el 659-733335, lo recuerdo. 659-733335. Ese es el teléfono del WhatsApp de este Encuentro Nacional de Pacientes. La salud mental ha estado muy presente en estos últimos meses. La pandemia le ha puesto un foco de luz muy potente. Ahora debatiremos si eso ha sido bueno o malo, pero lo que está claro es que hemos tomado todos como sociedad mucha conciencia de esta situación. En los próximos minutos vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer con la doctora Ana López Trenco, vocal del Foro Español de Pacientes y gerente de la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental, ASAPME, a la que le pido que me acompañe. Ana, por favor. Bienvenida, Gracias. ocupa tú el lugar del centro. Y al doctor Miquel Roca, que también está con nosotros y que nos acompaña para hablar de esta cuestión. Doctor, fuerte aplauso para ellos, por favor. Les estoy comentando desde el principio que tenemos abierta una encuesta. Vamos a ver si la podemos ver en pantalla. Ahora que tengo la pantalla aquí lo veré mejor y podré hablar de los datos. Esta encuesta ha estado abierta a través de redes sociales y lo va a seguir estando en las próximas semanas. Sería la siguiente pregunta, compañeros, la número 5, que se centra en esta mesa sobre salud mental. Pasamos la diapositiva, por favor. Esa es, perfecto. La primera pregunta que lanzamos, os recuerdo, si queréis participar, estáis a tiempo de poderlo hacer, es tecleando menti.com en un navegador cualquiera y utilizando el código que veis aquí arriba en pantalla, el 29051197. Accederéis directamente ahora mismo a esta pregunta. ¿Cuáles crees que son los principales problemas que tiene hoy la salud mental? La letra se ve muy chiquitina, pero bueno, luego podremos repasarlo, ¿no? Falta de intervención pública en la prevención, falta de especialistas. Bueno, no lo logro leer, lo siento, la miopía me mata. Y hay una, pero a vosotros sí que lo podréis ver en el móvil, porque os sale perfectamente en el dispositivo móvil. Y podéis pinchar alguna de esas opciones. Y hay una sexta pregunta, que la veremos ahora también en la pantalla de esta encuesta, que es, ante un diagnóstico de un familiar, ¿temes más un diagnóstico de salud física o un diagnóstico de salud mental? Y aquí, evidentemente, gana claramente el diagnóstico de salud mental. En fin, son datos interesantes con los que podemos empezar a hablar. Agradeceros de nuevo vuestra presencia. Cuando hablamos de salud mental, Ana, Miquel, ¿de qué estamos hablando? Empecemos haciendo un poco divulgación. Bueno, siempre se habla de la definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? de este bienestar físico y psicológico que te permite pensar, manejar tus emociones e interaccionar con el entorno que tienes, ¿no? Es verdad que cuando hablamos de salud mental parece que nos olvidamos de la enfermedad mental y la parte básica de ahora mismo desde el punto de vista del sistema sanitario y del foro de pacientes, al que quiero agradecer la invitación para estar aquí y más a compartir estos momentos con Ana López Trenco, por la que tengo una gran admiración por su trabajo. Es verdad que en estos momentos la atención a la salud mental se le ha puesto un foco, como tú bien decías, Ángel, pero arrastramos una serie de carencias que en las mesas anteriores se han ido hablando, por ejemplo, al hablar de cronicidad, que en salud mental estaban sobre la mesa desde hace ya años, ¿no? Esta situación de dificultad enorme del acceso en determinados momentos de enfermedades las enfermedades mentales más graves son generalmente enfermedades crónicas, ¿no? Tienen algunas dificultades de manejo, de pronóstico, de curso,
de necesidad de recursos asistenciales que a veces bordean lo estrictamente sanitario, que la hacen especialmente vulnerable a muchos de los problemas que se han comentado aquí y que se van a seguir comentando durante este día y que estoy seguro que luego nos darás oportunidad de comentar. Por supuesto que sí. Ana, Sí, a mí me gustaría primero agradecer al foro esta invitación y sobre todo que se ponga en un lugar tan destacado los problemas de salud mental. Han sido los grandes olvidados históricamente. Ha sido la hermana pobre de la sanidad, sin recursos que todavía hoy no tenemos, como bien destacaba Miquel, y que llevamos un retraso histórico que nos está costando mucho poner en el lugar que le corresponde su atención. Pero tú nos preguntabas a ambos, ¿qué es esto de la salud mental? Es que todavía hay muchos entornos, incluso profesionales, que no acaban de discernir muy bien qué es lo que abarca los trastornos mentales. Estamos hablando de enfermedades como la depresión, como el trastorno bipolar, la esquizofrenia. Estamos hablando de problemas de ansiedad, estamos hablando de problemas del sueño, algo que muchas veces es difícil de perfilar porque se enmascaran con situaciones que vivimos en la vida diaria, como puede ser la tristeza. Y se trivializa diciendo cuando una persona está afrontando un duelo, no patológico, por cierto, un duelo normal, está depre, y se banalizaba muchísimo. Tenemos que diferenciar que el ser humano tenemos dentro de nuestro rango de emociones tan importantes y tan necesarias para desarrollarnos como personas y poder disfrutar de la vida, pero también hacer frente a la adversidad. No podemos estar en ese mundo de wonderful donde todo es maravilloso. No, la vida es cruda y tenemos que afrontarlas. La enfermedad mental es cuando esas situaciones que, como bien decía Miquel, te impiden disfrutar tú mismo, relacionarte con los demás, trabajar, nos hacen sufrir. Nos hacen sufrir hasta tal punto que necesitamos mejorar nuestra propia funcionalidad. Y eso es lo que diferencia los problemas de salud mental, las enfermedades mentales, de otras situaciones emocionales que todos los seres humanos vivimos. ¿Cuál diríais que es el principal problema hoy en día en el tema de la salud mental? ¿Qué es lo que no está resuelto todavía de forma gruesa? Yo creo que en la excelente mesa anterior, cuando se ha hablado del acceso de las dificultades de la cronicidad de las enfermedades, es perfectamente extrapolable a lo que pasa con las enfermedades mentales, ¿no? Desde hace unos años, con muy buen criterio, decidimos que los hospitales psiquiátricos no tenían ningún sentido, que había que organizar los servicios de psiquiatría en los hospitales generales y que cuanto antes fuera posible había que devolver al paciente a la comunidad, a la familia. Es verdad que la familia ahora es una estructura francamente complicada de recibir acceso de pacientes con enfermedad mental grave. Y si vemos que un porcentaje muy alto de enfermedades mentales son enfermedades crónicas, y estas más graves a que aludía Ana, esquizofrenia, trastorno bipolar, son enfermedades de larga duración con un impacto no solo individual, sino familiar y global. Vemos que la continuidad de cuidados, ¿no?, la dificultad de pasar de un ingreso hospitalario en un brote agudo de la enfermedad a una asistencia domiciliaria, ¿no?, el estigma que aún rodea, y no me gusta la palabra, pero que rodea las enfermedades mentales, sobre todo las enfermedades mentales graves, el impacto que tienen en el entorno familiar. Y luego yo diría que otro problema muy importante son los límites de la enfermedad mental, ¿no? Un porcentaje muy alto en todos los estudios de pacientes con una enfermedad mental a la vez tienen lo que se llama una patología dual, un consumo de sustancias diferentes, por no entrar en las modernas adicciones que aún están en discusión, ¿no?, desde las redes sociales al resto, ¿no?, particularmente en población juvenil, por ejemplo, ¿no?, o en adultos muy jóvenes que también les ocurre lo mismo. Estas fronteras de la patología dual, por ejemplo, la comorbilidad entre dos trastornos, un trastorno mental y un trastorno por uso de sustancias, o que son claramente porosos, es otro de los grandísimos problemas que tienen, ¿no? La necesidad, y se decía muy bien antes en la mesa anterior, los cuidadores, la prescripción de un cuidador para un enfermo mental con una esquizofrenia es de una necesidad imperiosa. La gran pregunta de muchas personas que están en foros de pacientes y en asociaciones, ¿no?, ¿qué ocurrirá con mi hijo con una esquizofrenia que tiene 25 años cuando yo no esté, ¿no? Todas estas cuestiones son las que ahora mismo, desde mi punto de vista, son las prioritarias en la atención a la enfermedad mental.
Ana, ¿y en tu opinión? Sí, a mí también me quería hacer mención a algo dicho anteriormente en las mesas, que se hablaba de la importancia de las asociaciones de pacientes como activos en salud. Lo comparto plenamente, además de suscribir las palabras que acaba de decir Miquel, porque la enfermedad irrumpe en la vida de una persona que tiene relaciones sociales, trabajo o estudios cuando son una aparición muy temprana y producen una disrupción en todo su ecosistema vital. La enfermedad mental no solamente es un problema de salud, es un problema psicosocial que necesita un abordaje integral y que necesita que se derrumben muchos muros y muchos tabúes que existen todavía que impiden que se hagan abordajes integrales. Se habla mucho de la falta de recursos sanitarios, es verdad. Estamos en el país con mayor precarización de profesionales, pero es que no solamente hace falta un abordaje sanitario, es que tenemos que romper los mitos para que las personas con un problema de salud mental no tengan miedo a decir tengo esta problemática y necesito ayuda. El estigma es lo que limita muchas veces que la propia familia busque ayuda y encuentre un aislamiento porque les van apartando quienes les rodean. Y es muy duro encontrar esa soledad en los núcleos familiares para poder apostar y tirar para adelante. Me parece imprescindible que se prescriban las asociaciones de pacientes, no solamente en salud mental, en todas las patologías, porque la información es vital para que se sepa dónde se tiene que ir y buscar los recursos, porque a veces sí que los hay, pero no se encuentran. Sí, yo creo que es importante, es decir, en términos adaptativos, la enfermedad mental es el precio que pagamos por el privilegio de pensar, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Pero en las enfermedades mentales, sobre todo las más graves, hay muchos periodos en que el paciente no tiene conciencia de enfermedad, ¿no? Y eso es particularmente difícil de enfrentar, ¿no? De enfrentar por el propio paciente, por el entorno que tiene, ¿no? Y quizá yo a estos dos problemas añadiría que la psiquiatría es de las pocas especialidades que juega sin red protectora a la hora de diagnosticar, ¿no? No tenemos ninguna prueba objetiva de diagnóstico que nos permita, ¿no? Que nos permita afianzar un diagnóstico determinado, ¿no? Entonces hay que luchar para que las evidencias científicas que creo que la psiquiatría va trabajosamente consiguiendo poquito a poco, de manera muy paulatina, la vayamos utilizando de manera muy clara, quitando la paja de lo que es realmente importante, para que luego en la toma de decisiones en el futuro de lo que es la atención a las personas con enfermedad mental pueda ir mejorando, ¿no? Yo creo que estas tres claves son fundamentales para esta diferenciación que a veces decimos. Nosotros intentamos que la enfermedad mental sea considerada como una enfermedad no mental, igual en todo el sistema sanitario, pero es verdad que hay unas particularidades que debemos reconocer en un momento determinado. Además, me gustaría añadir que cuanto antes se interviene en el diagnóstico y antes se puede abordar el problema de salud mental, mejor pronóstico hay. Y además a mí me gustaría lanzar un mensaje esperanzador. Es que las personas con problemas mentales graves pueden llevar una vida normal, pueden trabajar, tener pareja, familia y llevar lo que consideramos una vida lo más feliz posible, dentro de los avatares que todos tenemos. Y este mensaje de esperanza va muy ligado con una necesidad de trabajar, como bien decías, Miquel, de mano de la ciencia, porque si no hubiéramos tenido los avances científicos a los que hemos llegado hoy, con fármacos con menos efectos secundarios, con más sensibilización en la sociedad, seguiríamos estando en el pasado de la atención a las enfermedades mentales. En esta magnífica exposición inicial que hemos hecho de aterrizaje, me vais a permitir que añadamos un testimonio más. Estaba previsto que estuviera con nosotros Claudia Teclen, que es la presidenta, voy a decir bien, de la Asociación Convives con Espasticidad. Ella no ha podido estar, excusa su ausencia, pero nos ha dejado un mensaje que yo creo que viene fenomenal para este primer bloque de introducción y luego seguimos debatiendo. Así que vemos en pantalla el mensaje que Claudia nos dejó hace unos días. Muy buenas, ¿qué tal? Soy Claudia Teclen,
Presidenta de Convives con Espasticidad y miembro de la Junta Directiva del Foro Español de Pacientes. Estoy encantada de estar con vosotros, aunque sea virtualmente, en este encuentro, sexto encuentro que celebramos hoy. Soy psicóloga y me gustaría hablar de un tema sumamente importante para la salud mental, la soledad no deseada. Y es que la soledad mata. Es una lacra en esta sociedad, que sufrimos más las personas que somos pacientes crónicos y nuestros familiares por lo que se conoce como el estigma social. Por ejemplo, yo tengo una discapacidad y muchas personas con discapacidad sufren mayor aislamiento por las barreras arquitectónicas, por el desconocimiento social. ¿Recordáis durante la pandemia cómo se ha evidenciado que nuestros mayores están solos? Ahora cabe preguntarnos qué podemos hacer ante este mal. En primer lugar, ser proactivos, llamar, que si no tenemos ganas de salir, pero podemos salir, que luego vienen las ganas. Es más fácil cambiar el comportamiento que el pensamiento. Los seres humanos somos seres sociales y necesitamos diversos estímulos para crecer. A nivel fisiológico está demostrado que el cerebro necesita relaciones sociales, necesitamos afectividad. Lo segundo, no creernos solo pacientes. Al final la vida está para vivirla y para disfrutarla. Y nuestra enfermedad no puede ser la protagonista de nuestra vida. Y lo tercero, luchar como lo hacemos desde el Foro Español de Pacientes y desde las distintas asociaciones y organizaciones que estamos aquí, para que seamos ciudadanos de pleno derecho, para que se nos respeten nuestros derechos y podamos ejercer nuestros derechos y nuestras obligaciones, porque todos tenemos que aportar a esta sociedad. Así que recuerda, ante una misma situación, lo único que podemos hacer es elegir nuestra actitud. Y recuerda que si estás en el foro, no estás solo. Nos acompañaremos mutuamente, porque la compañía y el sentirse querido cura y fomenta la salud mental. Eres una persona que vive y forma parte de esta sociedad y como tal tenemos que dedicar tiempo a cultivar las relaciones sociales. Sé que es muy difícil, sé que hay muchos obstáculos, lo sé de primera mano, pero con una buena actitud los obstáculos se generan en retos y los retos con voluntad y con los apoyos adecuados que tienes el derecho de pedir ayuda, se superan. Muchas gracias. Un beso muy grande y cualquier cosa que necesitéis, escribid a claudiatezclen@convives.net. Un beso enorme y os invito a entrar en nuestra escuela de afrontamiento activo, porque no siempre podemos cambiar los hechos, pero sí elegir nuestra actitud. En convives.net. Recordad, la salud mental y la actitud es lo que marca nuestra felicidad. La felicidad, es una actitud que también se aprende. Un beso muy grande. Gracias, Claudia. Muchos mensajes encima de la mesa, por favor. Sí, yo contestaría la primera parte de lo que ha dicho Claudia, luego dejo el resto a Ana, creo. Ha hablado de la soledad y antes se ha comentado el casi 1 millón de personas que viven aquí en este país nuestro en soledad ahora. Un porcentaje que, si hacemos caso a los estudios más con cifras que dan cifras más bajas, dirían que, que alrededor de un 30% tienen probablemente un cuadro depresivo, un cuadro ansioso, aparte de otros trastornos que puedan ser de índole no psicopatológica, ¿no? La soledad, la desesperanza dentro de un cuadro depresivo, y el cuadro depresivo es la gran puerta de entrada a la conducta suicida, pongamos por ejemplo, explica muy buena parte de que se produzca un pico muy elevado de aumento de cifras de suicidios en personas mayores de 70 años, ¿no? Esta colisión de enfermedad depresiva, enfermedad física, que todos tenemos alguna enfermedad física, o prácticamente todos a partir de cierta edad, más soledad, desesperanza y un cuadro depresivo, es un grupo de altísimo riesgo, ¿no? Dejo el resto al lado de lo que ha contado Claudia, ¿no? De las relaciones sociales, de la felicidad. Bueno, es que es importantísimo. Además, Claudia, buena amiga y miembro de la Junta Directiva del Foro, es un ejemplo a seguir de capacidad de superación y de profesionalidad
conjuga ambos factores. Y eso me da pie a incidir en algo que comentaba antes de la necesidad de la atención integral en salud mental. El papel de la psicoterapia y de los mensajes que psicólogos y psicólogas complementan con la ayuda psiquiátrica es fundamental, pero no podemos olvidar también otros roles que son tan importantes en la atención a la salud mental, como puede ser el de las terapeutas ocupacionales, trabajadoras sociales, asistentes personales en salud mental, porque de esta manera podemos paliar esos efectos de la soledad. ¿Cómo? Primero, haciendo que ganen en autoestima, que la tienen muy deteriorada quien está afrontando un problema de estas características. Perdemos nuestra propia capacidad de reconocimiento de valía y eso nos hunde y hace que perdamos más relaciones sociales. Todo ese papel de apoyo que se puede hacer no solamente desde la psicoterapia, sino también de las redes de apoyo social que se pierden cuando muchas veces estamos mal, se pueden ganar. Y se pueden ganar con las ayudas de los múltiples profesionales que pueden ahondar, que pueden ayudar. Y luego me gustaría mucho destacar que las personas con enfermedad mental son las grandes olvidadas y las que tienen niveles de soledad más altas, junto, como decías bien, Miquel, las personas mayores. Y quiero llamar la atención sobre la soledad en las personas mayores porque en ellas la depresión no se manifiesta igual que en las edades centrales de la vida. Como en la infancia, también las manifestaciones son distintas y pueden quedar enmascaradas por el miedo a perjudicar a los hijos o no querer ser pesados, y muchas veces se manifiesta con una cierta irritabilidad y esa desesperanza ante la cercanía de la muerte y no encontrar quienes les escuchan. Yo lanzo siempre un mensaje cuando estoy en cualquier tipo de foro que tiene que ver con la comunicación. El ser humano nos relacionamos a través de ese sistema de comunicación oral y también no verbal. Bien lo sabes tú, que eres un especialista. Y cuando pensamos en la comunicación siempre pensamos en hablar a los demás. Y la primera regla para mí tiene que ser la escucha. Escuchemos a la gente. Démosle la oportunidad de contar sus vivencias, de contar sus experiencias o incluso de respetar los silencios. La enfermedad mental es una mezcla de factores, ¿no? Factores biológicos, psicológicos y sociales o culturales, ¿no? Negar esto ya es estar en otros siglos, ¿no? Entonces es verdad que las enfermedades mentales tienen diferentes momentos en su evolución, ¿no? Sobre todo las de larga duración, las de esta cronicidad que se decía en la mesa anterior. Y en un momento determinado es más prioritario el tratamiento farmacológico, en otro lo es el psicológico y en otro es cómo se puede graduar el entorno del paciente, familiar, por el impacto que decíamos, ¿no? Es verdad que esto hace que, como decía antes yo, que las enfermedades mentales y la psiquiatría no tienen instrumentos diagnósticos de alta tecnología que utilizar. Vamos a una situación de entrevista clínica, de número de profesionales de diferentes disciplinas, que debería haber una mayor facilidad para el acceso a tratamientos farmacológicos innovadores, por ejemplo, en salud mental, porque el coste es muy bajo en el resto de los procedimientos diagnósticos o terapéuticos, ¿no? Y por eso decía yo que la inversión es muy importante en estos ámbitos, teniendo en cuenta esta necesidad de considerar la enfermedad mental como una colisión de factores diferentes, ¿no? Por un lado biológicos, por otro psicológicos, por otro culturales. Eso lo hemos visto ahora durante la pandemia. La pandemia no ha afectado por igual a la población general que a los pacientes que ya tenían una enfermedad mental. Según la edad de las personas la ha afectado de modo diferente, según cómo han vivido y dónde han vivido esta situación ha sido diferente, ¿no? Y a veces hemos manejado la situación de salud mental y enfermedad mental, y pandemia, como si hubiera sido un totum revolutum que hay que ir cribando, ¿no? Yo creo que hay que dejar sedimentar un poquito el pozo de lo que ha ocurrido con la salud mental durante la pandemia y verlo en larga perspectiva, en media y larga perspectiva. El corto plazo no nos va a ayudar mucho porque nos está distorsionando lo que es la evolución, por ejemplo, de los pacientes con una enfermedad mental previa, ¿no? Y cómo han podido vivir y cómo han tenido la asistencia durante todo este tiempo, ¿no? Antes había que buscar los aspectos emocionales o psicológicos de las pandemias en las novelas, ¿no?
no en los tratados científicos, ¿no? Ahora no, ahora estamos empezando a ver, ha habido una explosión de trabajos sobre salud mental, pero yo creo que hay que ver cómo podremos sedimentar todo esto de cara al futuro y ver, se está empezando a traducir. Yo creo que el Ministerio ha hecho un esfuerzo importante, la estrategia de salud mental, la especialidad de psiquiatría infanto-juvenil que va a venir, el observatorio sobre el suicidio, la teléfono de atención al suicidio. Ahora faltará ver esta, no voy a decir moda, pero de esto que hemos hablado tanto ahora de salud mental con la pandemia, por iniciativas parlamentarias, por iniciativas del Ministerio, cómo las diferentes comunidades autónomas lo van traduciendo en estrategias concretas con evidencia científica detrás, apoyo, evaluaciones continuas, participación de foros de pacientes, de asociaciones, de sociedades científicas, para reconvertir el sistema de acceso a la salud mental de los pacientes en cara a un futuro y que esto no se convierta en simplemente que hemos hablado mucho. Por ejemplo, hemos hablado mucho de suicidio ahora, antes no hablábamos nunca de suicidio, ahora hemos hablado mucho, pero bueno, aparte de hablar mucho, vamos a ver cómo se van concretando los diferentes aspectos de las iniciativas que están surgiendo con buen sentido. Eso me comentabas, ¿no, Ana? Al hilo de lo que estaba contando Miquel, que la pandemia sí ha sido una buena noticia desde el punto de vista de poner en el escenario, pero hay que seguir ahí, ¿no? Que no hay que quedarnos simplemente con la primera fase, con la primera etapa, ¿no? Sí, yo añadiría a todo lo que ha explicado Miquel que además hay que dotar esas estrategias de recursos económicos. O sea, no podemos hablar de mejorar la accesibilidad al sistema público de salud cuando las listas de espera son tremendas, cuando estamos detectando problemas en la escuela y no hay posibilidades de facilitar el acceso a la formación del profesorado para que pueda detectar cuando se están iniciando esos problemas. Vivimos en un mundo hiperacelerado, todos vamos, pero no unos y otros, absolutamente toda la sociedad. Y ese ritmo vertiginoso nos está impidiendo tener una perspectiva de futuro, de decir dónde nos está condicionando esta sociedad y dónde se invierten esos recursos que cada vez son más escasos, quiero recordar. O sea que la perspectiva de futuro, por mucho hablar, si luego no se traduce en acciones que sean efectivas, nos va a conducir a una mayor frustración, no lo olvidemos. En la mesa anterior, cuando hablábamos de cronicidad, se proponía cambiar un poco el foco y hablar de la prevención. ¿En salud mental también se puede trabajar desde el punto de vista de la prevención? Sí, no es fácil la prevención de salud mental, ¿eh? Ahora mismo, con evidencia científica detrás, que podamos decir cómo prevenimos la salud mental, las enfermedades mentales, no es fácil. No hay una suficiente documentación para decir que... Ahora sí empieza a verla que estilos de vida, por ejemplo, son fundamentales, ¿no? Modificación de hábitos de estilos de vida. Algo que yo creo que nunca insistiremos lo suficiente, la confrontación entre riesgo de enfermedad mental y consumo de sustancias tóxicas, sobre todo en adolescentes, es importantísimo, ¿no? Probablemente alguien irá añadiendo ahora cómo las redes sociales se van convirtiendo también en un desencadenante de trastornos mentales, ¿no? Por lo menos de trastornos mentales ansioso-depresivos o de estas características, de los síntomas de estos trastornos, ¿no? Pero claro, la prevención es compleja. La prevención primaria, secundaria, terciaria, tal como lo hemos entendido aplicada a las enfermedades mentales, sería esta, ¿no? Evitar el consumo de sustancias. Esto a mí me parece que es radical, es importantísimo, ¿no? El consumo de sustancias y las enfermedades mentales son un matrimonio horroroso, es una pareja imperfecta hasta de todas, ¿no? Y eso sí es un punto importante. Al final, estos son modificaciones de hábitos y estilos de vida, y eso es complejo en las sociedades, ¿no? Son como estos transatlánticos que para atracar en Mallorca tienen que parar los motores en Ibiza, ¿no? Son movimientos de volante de coche, ¿no? Eso es extraordinariamente complejo, ¿no? Podemos intentar detección precoz, como decía muy bien Ana antes, de las enfermedades mentales, sobre todo en poblaciones de riesgo. Ahí sí que hay mucha evidencia científica detrás, y la psiquiatría y la psicología clínica han trabajado mucho, ¿no? Momentos específicos de riesgo, grupos de riesgo específicos para determinados trastornos. En diferentes casos, en algunos casos factores biológicos, en otros psicológicos, en otros sociales. Ana, ahora que estábamos hablando un poco de redes sociales, de ese entorno, centrémonos en la población adolescente. ¿Qué realidad tenemos de nuestros adolescentes desde el punto de vista de la salud mental, vosotros que lleváis a cabo muchas actividades con ellos?
Sí, pues a nivel profesional tenemos la gran incertidumbre de saber a medio o largo plazo qué impacto es el que va a tener las vivencias en las que participaron la infancia y la adolescencia, porque no podemos olvidar que el mayor espacio de sociabilización en las etapas de maduración es la escuela, la convivencia con los iguales y el desarrollo de las capacidades no solamente cognitivas, sino también de rasgos de personalidad para generar una propia identidad. Y eso se interrumpió. La realidad que nos hemos encontrado es que ese aislamiento social ya ha desencadenado de forma efectiva procesos muy duros para muchísimos niños y niñas que tenían un riesgo elevado por vulnerabilidad, por ejemplo, intrafamiliar, donde pues los padres tenían situaciones de conflicto o no sabían gestionar sus propias emociones. Tener que estar conviviendo en ese espacio ha generado pues muchísimo estrés, cuando no incluso situaciones de malos tratos psicológicos. Ya no entro en otros físicos que también los ha habido. Esto tiene unas consecuencias muy graves en el desarrollo de esta gente joven. Ese aislamiento se ha visto irrumpido además por el fenómeno de tener que estar conectados continuamente a través de las pantallas de ordenador para poder seguir las clases. En el entorno familiar no se podía controlar si además de las clases estaban conectados a otro tipo de redes. Me decía el equipo de atención infanto-juvenil de ASAPME el impacto que han tenido los youtubers. Podemos pensar que hay influencers que han tenido pues, una actitud muy proactiva a dar consejos que fueran inductores de unos hábitos saludables, pero otros han hecho que la juventud tenga unos estereotipos que marcarán conductas muy de intentar ahora ganar el tiempo perdido y llevarles a conductas de riesgo. Y cuando te hablo de conductas de riesgo, puede ser el consumo, que se ha disparado muchísimo, de sustancias tóxicas, alcohol y otro tipo de sustancias de drogas, pero también adicción a pantallas y adicción a comportamientos. Por ejemplo, a no querer salir de casa y solamente mantener sus relaciones entre iguales a través de un ordenador. Y ese aislamiento acrecenta todavía más sus problemas de aislamiento, de soledad y de buscar otras alternativas a su desarrollo. O sea que estamos ante un escenario muy complejo. En este punto quiero introducir algunas preguntas que nos han llegado del público. Tenemos una para Ana y tenemos otra también para Miquel. La primera va para la doctora Ana López Trenco, que es, recuerdo, vocal de la Federación Española de Pacientes y gerente de la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental. Vamos a ver la pregunta que le lanzan a Ana. Soy Jesús de Laza, tesorero de la Coordinadora Española de Asociaciones de Espondiloartritis, CEADE. Una pregunta para la doctora Ana López Trenco. ¿Por qué es tan escasa la atención de medicina de salud en los enfermos crónicos? Perdón, no he entendido bien. ¿Por qué es tan escasa la atención en salud a los enfermos crónicos? Ajá. Bueno, muy buena pregunta. Lo primero, el paciente crónico de cualquier enfermedad tiene una continuidad de cuidados en su patología, con sus unidades de atención primaria, especializada y, cuando se agrava, hospitalizada. La pandemia que nos ha producido una sobresaturación del sistema y además un cambio metodológico en el que la atención telefónica ha perdido la relación médico-paciente en muchas de ellas. Ahora nos encontramos en una situación de alta vulnerabilidad del sistema sanitario en nuestro país, que está afectando absolutamente a todas las patologías. Esa sobresaturación y también la necesidad de un cambio de mentalidad que va
por contemplar que el cuidado de la salud no solamente es sanitario, sino que tiene que haber una corresponsabilidad del paciente para el autocuidado, pero también una implicación del resto de agentes sociales. El mercado de trabajo, no hemos hablado del impacto de la salud mental en el mercado de trabajo, pero tiene unos efectos psicosociales tremendos con la gestión del estrés. En muchas enfermedades, el hecho de tener que mantener el puesto de trabajo sufriendo una enfermedad perjudica la evolución de esa enfermedad. En otros espacios de convivencia, la falta de accesibilidad, por ejemplo, en personas con movilidad reducida, en un país en el que hemos avanzado muchísimo, pero también hay muchísimas carencias que tienen que ver con la accesibilidad física o con la accesibilidad cognitiva. El problema es muy complejo y habría que abarcar, para poderle dar solución, no solamente hacer el hincapié en el ámbito sanitario. Gracias, Ana. También hay una pregunta para el doctor Miquel Roca que, compañeros, me gustaría que pudiéramos poner en la pantalla y escuchar. Hola, me llamo Conchi Cambelo, soy delegada de Madrid, de ASIA, Asociación para la Incontinencia Fecal y Urinaria. Mi pregunta va dirigida al doctor Miquel Roca. Quisiera preguntarle si la salud mental en patologías crónicas ha aumentado con la pandemia o si existen cálculos del aumento post-pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Yo que una parte buena para responder a la pregunta, la parte mala es que es verdad que las enfermedades mentales graves, yo diría que prácticamente todas son enfermedades crónicas, ¿no? Prácticamente todas las enfermedades mentales, ¿no? Y eso hay que dejarlo claro, ¿no? Entonces, por eso la mesa anterior de comorbilidad era tan importante y me ha gustado tanto escucharla porque trasladaba lo que la enfermedad mental ha sido durante años, ¿no? Y la parte buena es que afortunadamente los datos que tenemos de los efectos de la pandemia sobre las enfermedades mentales es que han aumentado sobre todo síntomas y algunos trastornos más depresivos, ansiosos y trastornos que no son enfermedades mentales tan graves y que sobre todo tienen un tratamiento psicológico, psicofarmacológico, según se trate, que resuelve el problema, ¿no? Llamamos trastornos adaptativos en psiquiatría, ustedes saben, a cuando una situación de síntomas o ansiosos o depresivos surgen cuando un acontecimiento vital que tenemos nos desborda y nos incomoda, se convierte en un acontecimiento estresante, ¿no? Y le llamamos un trastorno adaptativo que en general tiene buen pronóstico. Estos son los que han aumentado durante la pandemia. Sí es verdad que en casi todos los hospitales están empezando a salir datos de aumentos de tentativas de suicidio y conductas autolíticas en personas jóvenes, ¿no? Afortunadamente no suicidios consumados, pero sí estas tentativas. Y es verdad que la tentativa de suicidio es un predictor de conducta suicida posterior. Por tanto, tenemos que estar muy vigilantes de lo que ocurre en el futuro. Creo que esto, en cuanto a datos de lo que ha habido de salud mental y pandemia y en estudios publicados, el resumen sería este que he comentado. ¿Es cierto que el suicidio es la primera causa de muerte no natural en nuestro país ahora mismo? En personas jóvenes, ¿no? En personas jóvenes. Pasa en personas jóvenes, en los tramos de edad de personas jóvenes. Y es verdad que los tramos de edad estos son especialmente preocupantes, ¿no? Nosotros estamos en un país, afortunadamente, de unas tasas de suicidio bajas si las comparamos con el resto del mundo, ¿no? El sur de Europa, en este sentido, pero la cifra de 10, 12 suicidios al día es terrorífica, a pesar de que estemos en unas cifras bajas, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo en estos momentos para reducir las cifras de suicidio a mí me parece una inversión extraordinaria, aunque seamos un país con unas tasas de suicidio bajas comparando con el resto del mundo, y sobre todo con el norte de Europa, por ejemplo, con los países del este llamados, ¿no? El próximo contenido en la mesa, en el encuentro, es la atención primaria. Y quería lanzarles una última pregunta a los dos. ¿Cómo puede ayudar la atención primaria en el campo de la salud mental? Nos comentaban también algunas personas que están viendo que hay muchos centros que se están cerrando, muchos centros psiquiátricos que se están cerrando, etcétera. ¿La atención primaria puede ser un buen recurso, una buena salida para mejorar esta gestión de la salud mental en nuestro país, Ana? Miquel. Bueno, la atención primaria es fundamental, es nuestro primer vínculo con el sistema público de salud, pero hay una cosa que a mí me gustaría destacar. Pensamos siempre en la atención primaria como el médico o la doctora que está atendiéndonos un problema de salud. Es que atención primaria promueve
la prevención primaria y desarrollan muchísimas acciones que mejoran la calidad de vida de las personas trabajando con esos activos en salud, que somos las asociaciones, pero también otros agentes, y desarrollan iniciativas que promueven una vida saludable, que es el mejor, llevar una vida saludable es el mejor predictor para evitar enfermedades graves, no siempre, pero sí que es muy importante. ¿Cuál es el verdadero problema? Que la salud, la atención primaria está absolutamente colapsada. Sí, está claro que la atención primaria como puerta de entrada y como continuidades de cuidados en salud mental también tiene un papel, sobre todo en la detección precoz, ¿no? Muchas veces la cercanía con los médicos de familia de algunos pacientes con enfermedades mentales que en un momento determinado, lo que comentaba antes, no tienen conciencia de enfermedad o no reconocen los síntomas de una enfermedad. El médico de familia, por su cercanía, pues es el primero que puede intentar que esta persona entre en un circuito asistencial, ¿no? Pero también es verdad que la atención primaria le estamos pidiendo muchas cosas, ¿no? Le estamos pidiendo los psiquiatras muchas cosas, se lo están pidiendo los cardiólogos, se lo están pidiendo los endocrinólogos. Y digo dos cosas por dos enfermedades de prevalentes, o pueden ser la diabetes o pueden ser las enfermedades cardiovasculares. Les estamos pidiendo demasiado, ¿no? Y es verdad que el sistema sanitario, y aquí hay gente mucho más experta que yo y que diría muchas cosas más en este sentido, la necesidad de que la atención primaria se revierta sustancialmente es fundamental. Y yo creo que para pedirle más cosas a la atención primaria hay que proceder a estos cambios que todo el mundo está diciendo a la atención primaria para que puedan tener acceso a lo que estamos comentando. Yo en la Facultad de Medicina ahora estoy como decano de la Facultad de Medicina en Baleares. A veces cuando veo a los estudiantes pienso que casi la mitad de los estudiantes van a acabar siendo médicos de familia de los que tenemos en la universidad, y pasa con el resto de facultades, no diré la mitad, pero un tercio, más de un tercio, ¿no? En la atención primaria debe trabajarse ya desde los estados iniciales, introducir asignaturas de atención primaria focalizándolo en lo que comentaba Ana, ¿no? Para que los estudiantes de medicina, que van a ser muchos de ellos luego médicos de familia, ya tengan asignaturas, materias de atención primaria, manejen pacientes de atención primaria. A mí me ha interesado mucho antes lo que comentaba el doctor Boy Ruiz, y nosotros lo hacemos también en Palma, de llevar pacientes a los estudiantes de medicina para que les expliquen trastornos. Lo estamos haciendo con los de psiquiatría, algunos de oncología, incluso algunos pacientes de curas paliativas, con lo complicado que es esto, pero hemos conseguido que algún paciente también pudiera presentarle, comentarle su estado a los pacientes, a los estudiantes, ¿no? Yo creo que esto es fundamental, pero si luego los estudiantes de medicina salen mejor formados en atención primaria y no encuentran el caldo de cultivo bueno para poder desarrollar todo esto que han aprendido de pacientes y de médicos que les han enseñado, nos encontramos que no va a servir para mucho el que podamos decir que hay que, en atención primaria, hacer una detección precoz y una prevención lo más posible, lo más primaria posible. Y luego me gustaría decir que es que hay que cuidar la salud mental de la gente que trabaja en atención primaria. Y cuando he dicho la gente, enfermería, médicos, personal auxiliar, porque están sufriendo tal presión que hay mucha gente con burnout y que realmente están en una situación de estrés insostenible. Ana, Miquel, Ana, si os parece lo dejamos aquí porque la jornada tiene que continuar. Es un pequeño esbozo de todo lo que daría para hablar. Estaríamos horas hablando de la cuestión de salud mental, pero creo que ha sido una delicia escucharos. Así que muchísimas gracias a los dos y un fuerte aplauso. Por favor. Gracias. 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 Gracias.